salvarse. Hay quienes dicen que el peor castigo no es morir, es seguir viviendo sin recordar quién eres. En las orillas del lago de Pátzcuaro existe una antigua leyenda que los ancianos purépechas todavía cuentan cuando la niebla comienza a cubrir el agua. No hablan de un monstruo, no hablan de una bruja, ni siquiera describen un rostro, solo pronuncian un nombre en voz baja: la Miringua. Y después guardan silencio, porque aseguran que existen historias que mientras menos se cuentan, más tiempo permanecen dormidas. Hace muchas décadas, un pequeño pueblo de pescadores comenzó a vivir algo que nadie pudo explicar. Todo comenzó con un anciano. Una mañana salió de su casa y caminó durante horas sin rumbo. Cuando sus hijos lo encontraron, le preguntaron qué hacía tan lejos del pueblo. El hombre los observó confundido. Después hizo una pregunta que les heló la sangre: ¿quiénes son ustedes? Pensaron que la edad comenzaba a cobrar factura, pero pocos días después ocurrió lo mismo con otra mujer. Olvidó el camino hacia su propia casa, y después un niño dejó de reconocer a su madre. Conforme pasaban las semanas, los recuerdos comenzaron a desaparecer uno por uno. No todos olvidaban lo mismo. Cada persona perdía una parte distinta de su vida. Algunos olvidaban nombres, otros olvidaban rostros, otros olvidaban por completo quiénes eran. Los habitantes del pueblo buscaron respuestas, consultaron curanderos, hablaron con ancianos y rezaron durante días. Nada parecía detener aquel extraño mal. Entonces apareció una mujer muy anciana. Vivía sola en una pequeña choza entre los árboles. Era conocida por conservar las antiguas tradiciones purépechas. Después de escuchar todo lo ocurrido, hizo una sola pregunta: ¿alguien escuchó cantar sobre el lago? Nadie respondió, hasta que un muchacho levantó lentamente la mano. Dijo que varias noches atrás, mientras recogía leña cerca de la orilla, escuchó una melodía muy hermosa que provenía de la niebla. Pensó que alguna muchacha del pueblo estaba cantando. Nunca encontró a nadie. Al escucharlo, otros comenzaron a recordar. Un pescador también había oído aquel canto. Una anciana aseguró haber escuchado mientras cerraba la puerta de su casa. Y un niño dijo que una mujer le había cantado desde muy lejos. Entonces, la anciana comprendió lo que estaba ocurriendo. La Miringua había despertado. Según las viejas creencias, aquel espíritu jamás ataca con violencia. No necesita hacerlo. Prefería algo mucho más cruel: robar lentamente los recuerdos de quienes escuchan su voz, porque un hombre que olvida quién es, termina perdiéndolo todo. Esa misma noche, los ancianos del pueblo reunieron a todas las familias, apagaron las fogatas y cerraron puertas y ventanas, y dieron una orden que nadie debía romper. Si escuchaban cantar durante la madrugada, nadie debía salir de su casa. Al principio todo parecía funcionar. Pasaron varias noches sin que ocurriera nada. Los habitantes comenzaron a sentirse seguros otra vez más, hasta que una madrugada, el canto volvió. Era tan suave, tan hermoso, que parecía imposible sentir miedo. Una niña abrió lentamente la puerta de su casa. Su madre la detuvo antes de que cruzara el umbral, pero la pequeña solo repetía una frase: ella sabe mi nombre. Durante el resto de la noche, el canto recorrió cada rincón del pueblo, y al amanecer, todo quedó en silencio. Aquella mañana descubrieron algo aterrador. No había desaparecido ninguna persona, pero todos habían olvidado exactamente el mismo recuerdo. Nadie podía recordar dónde estaba el antiguo cementerio del pueblo. Era como si jamás hubiera existido. Pasaron los meses. Cada vez que el canto regresaba, un recuerdo desaparecía para todos. Primero olvidaron los antiguos caminos, después el nombre de una montaña. Más tarde, dejaron de recordar las historias que contaban sus abuelos. Las tradiciones comenzaron a perderse. Las palabras antiguas dejaron de pronunciarse. Y poco a poco, el pueblo dejó de parecerse el lugar que había sido durante generaciones. Los ancianos comprendieron entonces el verdadero propósito de la Miringua. No buscaba llevarse personas,
Buscaba borrar la memoria de todo el pueblo, porque mientras nadie recordara el pasado, nadie volvería a hablar de ella, y así podría permanecer para siempre. Con el paso del tiempo, muchos habitantes abandonaron aquellas tierras. Los que permanecieron comenzaron nuevamente a enseñar las historias a sus hijos, no para asustarlos, sino para impedir que el olvido terminara su trabajo. Todavía hoy, algunos pescadores del lago de Pátzcuaro aseguran que cuando la niebla cubre el agua, es posible escuchar una voz cantando muy a lo lejos. Nadie intenta seguirla, nadie le responde, porque saben que la miringua no necesita que la veas, le basta con que la escuches. Y quizá, mientras tú terminas de escuchar esta historia, ella ya comenzó a borrar el primer recuerdo. Solo hay una forma de saberlo. Piensa por un momento. ¿Cuál fue el primer recuerdo de tu infancia? ¿Puedes verlo con claridad? ¿O acabas de descubrir que ya no está? ¿Crees que el olvido puede esconder algo mucho más oscuro que el paso del tiempo? Cuéntamelo en los comentarios. Y recuerda, descansa si puedes.